Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa que ofrecen las víctimas en el caso contra el ex senador Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación. A continuación, el senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal Eduardo Montealegre y el Déjala un abogado segundito más. Reinaldo Villalba Sí, sí, harán sí. importantes anuncios sobre nuevas actuaciones en este caso. Les agradecemos su comprensión. Al final de la rueda de prensa no tendremos espacio para preguntas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Senador Iván Cepeda tiene la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este encuentro con los medios de comunicación en la cual vamos a fijar posición desde las víctimas y su representación legal en este largo proceso en el que figuran el ex senador Álvaro Uribe, también el abogado de narcotraficantes, el señor Diego Cadena, y el señor representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, como personas que están siendo investigadas y en el caso del señor Cadena, juzgadas. La presente es la declaración que voy a leer con relación a estos asuntos. En primer lugar, en esta mañana queremos ratificar nuestro compromiso con la justicia, reafirmar la defensa de las víctimas y que continuaremos con dignidad nuestra lucha genuina contra la impunidad. La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades, falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión. A él, desde esta rueda de prensa, le digo lo siguiente: triste historia la suya. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted, no habrá luz al final del túnel. Segundo, anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre del INET, de mis abogados, presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaimes son las siguientes. Primero, favorecer los intereses del procesado al punto que apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez. En tercer lugar, las posiciones de la Fiscalía, o en segundo lugar, perdón, las posiciones de la Fiscalía son un espejo de las argumentaciones que ha hecho el imputado y su defensa. En tercer lugar, ha pretendido invalidar de facto lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al repetir la práctica de pruebas, retrotrayendo el proceso a fases superadas por el alto tribunal, beneficiando con estas irregularidades al imputado del proceso, el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Un tercer asunto, una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancia de que el representante Álvaro Hernán Prada y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno a puertas de un juicio y el otro siendo ya enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices, de quien figura como también presunto determinador de graves delitos, están siendo llamados a responder ante la justicia, el autor principal
se le busca premiar con un intento de preclusión. Cuarto, durante estos meses transcurridos después de la medida de aseguramiento de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe, la sociedad colombiana ha presenciado su sucio ataque contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia, y de presionar por todas las formas posibles al testigo principal del caso. Quinto, durante la última década, Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia por lo menos 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales 2 se han retractado. Uno de ellos, el señor Carlos Enrique Areiza, fue asesinado luego de su retractación. Contra 10 de ellos se han compulsado copias en el auto inhibitorio de la Corte Suprema del 16 de febrero de 2016 y la resolución de situación jurídica de Álvaro Uribe del 3 de agosto de 2020. Otro, el señor Francisco Taborda, ha sido utilizado en otros procesos y ha sido condenado por falso testimonio. Son, como hemos dicho, falsos testigos reciclados. En esta fabricación industrial de falsos testimonios hay un interés común de procurar beneficio jurídico para Uribe, desacreditando a declarantes en actuaciones procesales seguidas en su contra, o también de resolución, contra las familias de muchas de estas personas. Esa práctica se ha intensificado en el momento de decisiones judiciales como la resolución inhibitoria o el actual momento en el que se decide si se le llama o no a juicio. Varias cartas fueron realizadas por personas ajenas a quien imponía su huella y firma en estas misivas dirigidas a la Corte Suprema. La intervención de terceros y particularmente abogados que formalmente no representan a Uribe ha servido para la consecución y búsqueda de estos falsos testigos, para que también actuaran a su nombre en la búsqueda de distintas personas que han sido usualmente utilizadas para mentir ante los tribunales. En las cartas, además, aparecen estructuras semánticas y de contenidos muy similares entre diferentes testigos. Sexto, nada de esto ha sido investigado por el señor fiscal Gabriel Jaimes, y por el contrario, este ha llevado y utilizado testigos falsos al proceso como Hilda Niño y Juan Carlos El Tuzo Sierra, quienes han sido traídos para mentir también en contra de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, empleando para el efecto el mismo modus operandi de Uribe en sus defensas. Séptimo, este uso sistemático de falsos testigos hace parte de lo que la Corte Suprema de Justicia definió como 13 patrones que son utilizados en el modus operandi de Uribe y sus cómplices para la presunta comisión de soborno sistemático y lograr fraude procesal. Octavo, en estos meses hemos podido asistir a un espectáculo en el que Uribe, haciendo uso de su poder, ha empleado toda clase de medios ilegales para ensañar su odio vengativo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenando la abierta injerencia del presidente Iván Duque para descalificar sus decisiones, las decisiones de la justicia, pedir una supuesta reforma a la misma que en realidad es un golpe contra todo el Poder Judicial, empleando a sus copartidarios en el Congreso para intentar judicializar a los magistrados y utilizando un gigantesco aparato propagandístico para ensuciar el nombre de los magistrados y manchar su hoja de vida. Solo este hecho bastaría para llevarlo a juicio por intentar un inmenso fraude procesal. En la mañana de hoy asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia
de la Fiscalía General de la Nación, hoy conducida por el señor Francisco Barbosa. La claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulos. Nuestra dignidad y fuerza moral como víctimas es superior a esta infamia. Con la templanza de nuestras convicciones derrotaremos la mentira y la injusticia. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. A continuación, escucharemos la intervención del exfiscal Eduardo Montealegre. Perdón, del abogado Reinaldo Villalba en primer lugar, después del fiscal Eduardo Montealegre. Disculpas. Bueno, muy buenos días a todas y todos los periodistas presentes. Gracias por su asistencia. Yo simplemente quiero decir que la decisión de la Fiscalía, que ya era una decisión además absolutamente anunciada, reafirma el desconocimiento total de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia. Pero es que además debemos recordar que las víctimas en este proceso presentamos recusación tanto contra el fiscal Barbosa como contra el fiscal Jaimes, porque era evidente que carecían de lo primordial para administrar justicia, esto es, imparcialidad e independencia. Lamentablemente, quienes tuvieron que decidir estas recusaciones, entre ellos el propio Francisco Barbosa, en relación a su subalterno Jaimes, pues negaron esa posibilidad de que se contara en sede de la Fiscalía con las garantías de independencia e imparcialidad. Reafirma la decisión tomada de solicitar preclusión que de facto la Fiscalía no le da validez a la actividad probatoria realizada por la Corte Suprema de Justicia, no solamente durante los 2 últimos años, 2018 hacia acá, cuando inició este proceso, sino desde 2012-2014, cuando empezó toda esta historia de denuncia contra el senador Iván Cepeda, la llevada en desfile de testigos falsos que fueron desvirtuados en esa primera investigación y que dio lugar a que al senador Cepeda se le profiriera un autoinhibitorio y en la misma decisión la compulsa de copias contra el entonces senador Uribe. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria. El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. Después de 2018, cuando se compulsan las copias, se produce esa desesperada reacción para tumbar esa decisión. Y es cuando se envía al abogado Cadena a convencer, a brindar beneficios, a ofrecer beneficios a Juan Monsalve para que se retractara. Y por otro lado, desde Neiva y como vocero de Prada y de Uribe, un tercero, alias Caliche, haciendo el mismo trabajo, pidiendo con urgencia un video porque el día siguiente, viernes, se vencía el término para atacar la decisión de la Corte. Luego de eso viene otra serie de testigos, un nuevo desfile de testigos que fueron desvirtuados en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Fueron desvirtuados incluso en muchas ocasiones con prueba documental, como lo hizo el propio senador Cepeda, donde logró desvirtuar con documentos en mano las declaraciones de los falsos testigos que fueron a seguirle perjudicando.
Pero además, ahora la Fiscalía repite pruebas, ya lo dijo el senador y ya lo hemos dicho públicamente. Una manera es reciclaje de testigos, de reutilización de testigos ya desvirtuados. Pero además se oculta la manera, el trámite, la forma oscura, el camino oscuro con que llegaron esas pruebas a la Corte Suprema de Justicia, y pese a eso los vuelven a llamar a la Fiscalía, y seguramente para terminar de sustentar una preclusión que no le veo absolutamente ningún fundamento. Dentro del proceso hay órdenes expresas que, miradas a la luz del Código Penal, indican la presunta, así hay que decirlo, responsabilidad del imputado. Hay órdenes expresas de ofrecer beneficios jurídicos, por ejemplo, al preso Juan Monsalve, o de trámites judiciales en relación a Vélez, para no hablar de otros casos. Ahora bien, con la convicción de que lo que procedía era presentar el escrito de acusación, la representación de víctimas presentamos ante el fiscal Jaimes las razones por las cuales considerábamos que procedía la acusación. Y allí le indicábamos las pruebas, los informes de policía judicial, las interceptaciones que indicaban la comisión de las conductas punibles que fueron endilgadas al imputado. La ley contempla que para hacer una acusación se requiere, óigase bien, probabilidad de verdad de la conducta, que la conducta existió y que el imputado es autor o partícipe. Es decir, que para la Fiscalía, después de esos 8 años arduos de trabajo, y hablo de 8 años porque la Fiscalía acudió para utilizar este reciclaje de testigos a testigos de ese primer proceso contra Iván Cepeda. Y después de esos 8 años de trabajo de la Corte, serio, fundado, decir que no hay una probabilidad de verdad o que el imputado puede ser el autor o partícipe de la conducta, y a cambio aventurarse temerariamente a pedir una preclusión de la investigación cuando la ley exige certezas absolutas para que esa preclusión proceda. Nosotros, como lo acaba de decir el senador Iván Cepeda, continuaremos con nuestra frente en alto, con nuestra dignidad intacta, batallando y luchando en la búsqueda de verdad y de justicia. Muchas gracias al abogado Reinaldo Villalba, y a continuación tiene la palabra el ex fiscal Eduardo Montealegre. La solicitud de preclusión que presentó en el día de hoy Gabriel Jaimes en favor de Álvaro Uribe Vélez es un claro prevaricato. Es una decisión absurda, grotesca, constituye un claro desafío al Estado de Derecho. Afirmamos que es una conducta que probablemente puede ser constitutiva de un delito de prevaricato porque desconoció en forma abierta, flagrante, más de 30 medios probatorios y evidencias que obran en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. En el proceso existen más de 10 indicios graves que demuestran la participación de Uribe Vélez en los delitos de soborno a testigo y fraude procesal, múltiple prueba testimonial y documental. Podemos decir claramente que además de que existen más de 30 elementos probatorios y evidencias contra Álvaro Uribe,
indicios, testimonios, prueba documental, interceptaciones legales a los teléfonos. También el prevaricato de Gabriel Jaimes, que desconoce abiertamente la prueba practicada por la Corte Suprema de Justicia, constituye un claro desvío de sus funciones. Durante la actuación procesal, durante la investigación que le correspondió a la Fiscalía General, todo estuvo apuntado exclusivamente a recoger evidencias que solo favorecían supuestamente a Álvaro Uribe Vélez. Existió entonces un claro sesgo político, un desvío de poder en la recolección de todas estas pruebas. Gabriel Jaimes fungió y cumplió no el rol de fiscal que investiga los procesos, las investigaciones, los hechos delictivos y que protege la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho las víctimas, sino que se convirtió de facto en un abogado más de la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Además, pretendió desconocer la validez de toda la prueba realizada por la Corte Suprema de Justicia. Además, y esto es supremamente preocupante, acudió a los mismos mecanismos y al modus operandi que durante más de 20 años ha utilizado Álvaro Uribe en sus defensas. Y ese modus operandi es la consecución y utilización de testigos falsos para llevar al proceso, como por ejemplo los testigos de Hilda Niño, del Tuzo Sierra, entre otros, y recientemente la defensa ha presentado un nuevo testigo falso para desviar las investigaciones, que es la del señor Andrés Sepúlveda, conocido como el hacker en Colombia. Hay prueba indiciaria supremamente clara en el proceso que indican la responsabilidad de Álvaro Uribe como instigador e interviniente, colaborador en los delitos que cometió el señor Cadena y que cometió el representante Prada y que están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Álvaro Uribe tenía todo el control de la información y estaba al tanto de todas las investigaciones, contactos que hacían sus abogados, especialmente el abogado de narcotraficantes, el señor Cadena. Además, tenía total contacto a través de terceras personas interesadas con testigos claves en el proceso, con testigos claves y además con sus familiares, personas que influyeron indebidamente en esos testigos para tratar de que cambiaran la verdad de todo lo acontecido. Además, Álvaro Uribe Vélez utilizó el mecanismo que siempre ha utilizado durante su larga vida de ejercicio arbitrario del poder, como es la consecución de testigos falsos, la intimidación de testigos, la deslegitimación de la justicia, la creación de noticias falsas para desviar los procesos que están en curso. Utilizó, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, el mismo modus operandi que ha utilizado durante más de 20 años en el ejercicio del poder. Pero dentro de ese modus operandi encontramos siempre testigos, personas que son condenadas penalmente, que delinquen en favor de él y que siempre se dice que actuaron a sus espaldas, como está sucediendo actualmente con el caso del abogado de la mafia, el señor Cadena, que según la posición que se está sosteniendo en este caso, es una persona que habría actuado a espaldas del presidente
Álvaro Uribe cuando la prueba demuestra absolutamente lo contrario, como es el conocimiento de todas las actividades de cadena, su aprobación, su expresa colaboración para que Cadena realizara todas sus actividades delictivas. Además, existen múltiples testigos que dan cuenta de que en nombre de Álvaro Uribe se entregaron dineros para sobornar testigos. En conclusión, existen 5 grandes elementos para sostener que Gabriel Jaimes incurrió en el delito de prevaricato. El primero es el desconocimiento flagrante de más de 30 elementos probatorios y evidencias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe. En segundo lugar, el desvío de las funciones como fiscal en el sentido de que solo practicó las pruebas o evidencias favorables a Álvaro Uribe y hay una absoluta negligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de todas las actuaciones de testigos que favorecen a Álvaro Uribe. En tercer lugar, Jaimes se convirtió de facto en abogado de la defensa de Álvaro Uribe porque había una clara sinfonía de argumentación proveniente del ubérrimo recogida por el presidente de la República, por la defensa y por el señor Jaimes. En cuarto lugar, una actitud manifiestamente contraria a la ley porque Jaimes en sus actuaciones desconoció decisiones de la Corte Suprema de Justicia, desconoció la actuación de la Corte y específicamente la decisión del juez de segunda instancia que declaró la validez de todo lo actuado. Y en quinto lugar, que Jaimes está utilizando el mismo modus operandi de Álvaro Uribe, consistente en fundamentar la defensa y las investigaciones con base en testigos falsos, como la de la señora Hilda Niño y el Tuzo Sierra. Son mis expresiones y como víctima, mi sentir, mis apreciaciones frente a la decisión que ha tomado hoy la Fiscalía de precluir en forma prevaricadora la investigación contra Álvaro Uribe Vélez. Gracias, doctor Montealegre. Y con la intervención del doctor Montealegre damos por finalizada esta rueda de prensa. Agradecemos nuevamente a todos los medios de comunicación que se hicieron presentes. Feliz día para todos. Muchas gracias a todas y todos, de verdad. Muchas gracias. Nos veremos ante un juez.